Oigan, ¿qué onda que yo nunca he escuchado que alguien hable de este tema después de casarse? Y es que estoy recién casada, estoy recién mudada en mi nueva casa con mi hermoso esposito y debo decir que estuve viviendo un duelo por dejar mi departamento de soltera. Y por soltera me refiero a cuando no estaba en matrimonio, estaba en una relación de noviazgo. Vaya. Y es que cuando yo tenía recién cumplidos los 26 años, me independicé de casa de mis papás y me fui a vivir a un departamento. Estuve 4 hermosos, felices, gozosos años viviendo en ese departamento, que fue una extensión de mí, hecho por mí y a mi gusto. Fue un departamento que estuve rentando y poco a poco lo fuimos amueblando y decorando con muchísimo amor. Y bueno, aunque me siento tremendamente feliz, agradecida y afortunada por el hombre con el que estoy, la familia que estamos formando y la casa que estamos ahora transformándola en nuestro hogar, sí debo decir que eso no quita el hecho de que también viví un duelo por salirme de mi departamento. Un lugar que era mi lugar seguro, era el equivalente a mi guarida, a comodidad, a resguardo, a tranquilidad. Pues sí fue como despedirme de algo que creé con mucho orgullo. Y bueno, para conmemorar y honrar esta hermosa etapa que tuve con mi departamento, que conmigo misma, voy a compartirles por aquí los mayores aprendizajes que tuve al vivir sola. Primero, aprendí a cuidar. Y por cuidar me refiero a cuidar desde una planta, que no es una orquídea. Nunca pude mantener a una orquídea viva. Si alguien sabe cómo mantener una orquídea viva, por favor, pásenme los tips, porque me regalaron orquídeas y ni una pudo sobrevivir en mi departamento. Una disculpa a todas las orquídeas que desgraciadamente pasaron por mi departamento y no salieron vivas. Lo intenté, hasta cuidar un adorno que quieres mucho, cuidar tu cuarto, que esté limpio, porque nadie más lo va a hacer por ti si tú no lo haces. Aprender a cuidarte a ti mismo o a ti misma porque vives solo, porque vives sola, porque te sientes enfermo, porque te sientes cansado. Estuve un año viviendo sola y luego llegó mi hermana y estuvimos los últimos 3 años juntas. Aprender a cuidar, en este caso, por ejemplo, a mi hermana cuando se sentía mal, cuando tenía cólicos, cuando yo tenía cólicos. Ese cuidado, no solo humano, sino también ese cuidado para las cosas materiales, para las cosas que te importan, en los detalles. Todo eso fue un gran aprendizaje, porque aparte de hacerte un adulto funcional, también te enseña que lo que se cuida se ama y lo que amas también se cuida. Y aprendí que todo lo que cuidas florece, agarra más color, emana más amor, irradia más paz. Y es lo que mucha gente me decía también al venir a mi departamento. Es como, me siento súper cómoda, me siento súper a gusto, está súper acogedor, me siento súper en paz. Y no necesitaba que me lo dijeran, yo me sentía así todos los días. Entonces también aprendí que todo lo que cuidas florece. Y aprendiendo a cuidar, también aprendí a hacer hogar, que el hogar verdaderamente se hace, en donde sea que estés, con quienes estés, en un lugar donde sientas amor, donde puedas ser tú mismo, donde puedas ser tú misma, donde llegues y respires, donde tus defensas bajen. Eso es un hogar y eso es algo que se puede construir con muchísimo amor, no importa dónde vengas y no importa dónde estés, siempre tenemos la posibilidad de hacer de un espacio nuestro hogar. Me enseñó muchísimo a enaltecer mi autenticidad y a reafirmar mucho más como quién soy y qué me gusta, desde el tipo de adornos, desde los colores, desde los espacios, desde el acomodo. Yo me la pasé espectacular decorando y amueblando mi departamento. Creo que definitivamente tanto los colores como las piezas que fui eligiendo poner en mi departamento fue una extensión por completo de quién era yo. El simple hecho de entrar, voltear a ver y sentirme identificada y sentirme en paz con el lugar en el que estaba, me dijo como, chica, hiciste un buen trabajo, seguiste tu intuición, seguiste tu personalidad, seguiste tu esencia y eso se refleja. Y la gente que llegaba y lo visitaba me lo decía, ¿no? Como que es muy tú, y eso me hacía sentir muy feliz. Otra cosa que aprendí fue la importancia de los detalles. Y es bien padre también poder como que expresar tu autenticidad y personalidad en el lugar en el que vives, porque definitivamente hace que donde estés tengas ganas de estar ahí, disfrutes de estar ahí, te sientas mucho más inspirado, te sientas mucho más en conexión contigo mismo, te sientas mucho más a gusto, mucho más cómoda. Al menos así me sentí yo. Desde guardar los platos, y sé que puede parecer cosas súper tontas y van a decir, ok, niña, bienvenida al mundo adulto, pero pues sí, justamente esas son cosas que en los últimos 5 años yo he ido aprendiendo, y de que sí importan esos detalles y de que sí hacen la diferencia entre un lugar mucho más bonito, mucho más cómodo, mucho más limpio, etc. Aprendí la importancia de tener paciencia. Y eso que sigo siendo, la verdad, algo impaciente, debo de reconocerlo, pero la importancia de tener paciencia, más que nada al hacer un hogar. Y sé que mi contexto es uno muy diferente incluso al contexto de muchísimas personas, pero incluso en este contexto, pues la importancia de tener paciencia y de que no vas a tener tu cuarto, el departamento, el espacio que soñabas del día a la mañana, sino que es algo que es poco a poquito
poquito vas comprando tus cosas, vas adquiriendo una cosa, luego la otra, conforme pasa el tiempo puedes meterle algo más, no vas a decorar y saturar y llenar todo tu departamento para que esté listo al mes o a la semana en la que te cambiaste, sino que es algo que con el tiempo vas a ir construyendo paso a paso, poco a poquito, como todo lo que vale la pena a final de cuentas, que sea un camino que disfrutes también. Es algo que requiere paciencia, pero algo que también se puede disfrutar muchísimo. Aprendes también a hacerte responsable y creo que esto no necesita mucha explicación. Si dejas el plato ahí se va a quedar y nadie más lo va a recoger y va a apestar y le van a salir hongos y luego va a ser mucho más grande el problema si dejas los platos sin lavar. Si no regas las plantas, se van a morir. Y además vas a tener puras plantas secas y feas en tu departamento. Y en lugar de darle vida al departamento, va a ser todo lo contrario. Si no pagas el agua, si no pagas la luz, te lo van a cortar. Nadie más lo va a hacer por ti. Si no vas al súper al día siguiente, vas a abrir el refri y no hay absolutamente nada de comer. Pero lo que voy es, nadie va a hacer las cosas por ti. Y si las haces mal o si las haces tarde, la única persona que va a sufrir las consecuencias eres tú. Entonces, lo único que te queda hacer es hacer lo que sea que tengas que hacer como el adulto responsable, independiente y autosuficiente que se supone que ya eres o que estamos intentando ser. Definitivamente también aprendí que el cómo tener tu propio espacio también mejora tus relaciones interpersonales o tus relaciones con las personas que amas. El tener tu espacio y recibir a la gente que amas cuando tú quieres, de la forma en la que tú quieres, permitiéndote poner tus límites siempre, cambia toda la jugada. Al menos para mí también mis relaciones interpersonales mejoraron muchísimo y disfrutaba mucho cuando venía mi familia a visitarme, disfrutaba mucho cuando venían mis amigas a visitarme. También aprendí mucho eso, como lo padre que es dar esta atención y recibir gente y darles amor y atenderlas. Se siente muy bonito, se siente muy bonito, se siente muy padre. Yo pasé momentos increíbles y extraordinarios en mi departamento. Risas, anécdotas, llantos, consejos, desahogos. Mira, lo que quieras, todos los chismes habidos y por haber del condado, claro que sí. Ahí se hablaron en esa sala, en esa mesa tan acogedora. Qué importante es tener tu propio espacio y qué bien le hace también no solo a ti, sino también a las personas que se relacionan contigo. Y bueno, más allá de aprendizajes, lo que puedo resumir estos grandes 4 años viviendo sola es la gocé, la disfruté y me la pasé como nunca. Creo que ha sido de mis mejores etapas de mi vida. Mi hermana fue mi roomie por 3 años y creo que ha sido de las mejores épocas para las dos el estar ya como adultas en un espacio fuera de la casa de nuestros papás, con una dinámica totalmente distinta. Fue al principio retador, la verdad. Sí, claro que nos dimos nuestros topes por ahí, nuestros jalones de pelo, pero después de eso, ya que nos pudimos adaptar, ha sido de las mejores épocas de nuestra vida. De verdad, gocé a mi hermana como nunca. Se convirtió, digo, ya era, pero ahora aún más se afianzó nuestra relación y se convirtió en mi mejor amiga. Y las risas y las historias y los consejos y los desahogos son cosas que siempre te vas a llevar en tu corazón para toda la vida. Y como le dije en algún punto, con nadie me río como contigo. Me di cuenta de eso y como ella me dijo en nuestra ceremonia civil, que nos dio unas palabras y las dos con el nudo en la garganta, ¿no? Yo le dije que iba a extrañar mucho tomarme mi tacita de café en las mañanas con ella y ella me dijo que iba a extrañar mucho llegar después de un día largo, sentarse en la esquina de mi cama en la noche y mientras se desmaquillaba preguntarme ¿y qué más chismes? La verdad es que sí fue una época hermosa donde conectamos hermoso y ese creo que fue el mayor regalo que me dejó también mi departamento. Y tanto así que a mi parte yo tuve la oportunidad de despedirme de mi departamento 2 días antes de mi boda, en la última reunión que tuve con mis amigas. Todas se fueron y quise dejar todo así y me tomé como 10 minutos para observar el departamento, la sala, el comedor vacío pero con el olor a la vela aromática, con todos los platos, la botana, las sillas y observar y contemplar ese lugar donde lloré, donde me tomaba mi tacita de café, donde trabajé, donde recibía tantos invitados para grabar Más allá del rosa, en el que recibí tantos consejos, en el que reí tantas veces, en el que hice tantos planes, tantos videos. Ese lugar donde hubo tanto amor, sí me quedé un tiempo observándolo, volteé a ver a mi alrededor, se me derramó una que otra lagrimita, tengo que confesarlo, y agradecí al departamento, agradecí al espacio, agradecí a la vida por este regalo y este privilegio tan enorme de haber tenido mi espacio, mi rinconcito que fue este departamento por 4 años que me dio tanto. Quiero cerrar este video y esta reflexión, este video tan personal e íntimo que les comparto por acá, invitándoles a, si tienen la oportunidad, si tienen la duda, si tienen la espinita de verdad, dense la oportunidad de vivir solas, de vivir solos. Es una aventura increíble y es un tiempo contigo misma, contigo mismo que nunca vuelve. Y si sí vuelve, lo vives de una manera y en otra etapa y una edad muy distinta. Y ojo, especialmente si quieres casarte, si quieres vivir en pareja, etcétera, date la oportunidad antes de vivir solo o de vivir sola. Sí es un reto, sí es un privilegio, sí hay muchas cuentas y orden que tienes que llevar a cabo, pero si tienes la oportunidad, vale la pena aventurarte. Y que si eres muy joven, que esa sea otra nueva meta en tu vida adulta. Así como podemos tener de meta viajar, emprender, casar,
casarnos, invertir, etcétera, que otra meta sea vivir solo o vivir sola. Claro que es difícil, pero es mucho más la recompensa. Yo hoy agradezco a esa Jessica de 25 años que tenía toda esa ilusión por vivir sola, que se enfrentó, que ahorró, que se organizó y que lo logró. Y que hoy estamos agradeciendo y gozando cada día de esa hermosa etapa. Y bueno, eso fue todo. Ahora toca hacer un nuevo hogar, un nuevo nidito de amor con el amado esposito. Ahí les cuento cómo nos va. Beso. Bye.